Hermanos y hermanas, vamos a continuar profundizando, ¿verdad? Como estamos haciendo en, en en estas clases, profundizando la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Hemos profundizado en los evangelios y hemos visto una comparación entre ellos. Y hoy vamos entonces a introducirnos en en un mundo muy interesante, que es el mundo de la historia de la historia de la iglesia naciente, que son los Hechos de los Apóstoles. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios, que son el centro del Nuevo Testamento, como ustedes saben. Es la palabra de Dios, la vida de Jesucristo. Sin embargo, el evangelista Lucas continúa su evangelio. Digamos que la segunda parte del evangelio de Lucas son los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué es una continuación. Ustedes se darán cuenta cuando empecemos a leer los Hechos de los Apóstoles cómo hay una, digamos, un hilo conductor, ¿verdad? Que nos dirige desde el Evangelio de San Lucas a comenzar con los Hechos de los Apóstoles, que, como ustedes saben, es una continuidad del mismo Evangelio según San Lucas. Vamos a buscar los Hechos de los Apóstoles en su Biblia de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1. El inicio de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 1. El mismísimo inicio de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense con cuánta claridad Lucas continúa escribiendo, digamos, esta segunda parte de su evangelio. Nosotros podemos llamarle segunda parte del evangelio o podemos llamarle Hechos de los Apóstoles, pero es como si fuera una segunda parte del evangelio porque es una misma redacción. Fíjense en Hechos 1:1, como Lucas dice: el primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que hizo Jesús y enseñó desde un principio. ¿Ya? Está refiriéndose a Teófilo. Bien, vamos a ver qué quiere decir Teófilo. Teófilo, como su nombre lo indica, si nosotros buscamos la raíz griega, acuérdense que Lucas está escribiendo en griego, la raíz griega de este nombre Teófilo. Teo quiere decir Dios, ¿no? Recuérdense que ya esto hemos hablado, cuando decimos teología, es estudio de Dios, ¿ya? Teófilo, filo, quiere decir como amante de, o sea, que le gusta, que le atrae. Entonces, Teófilo sería alguien que ama a Dios, ¿verdad? Que le gusta estar con Dios, que ama a Dios. Entonces, Teófilo, los grandes investigadores eh, pueden decir que Teófilo podría haber sido una persona, sí, pero lo más probable es que Lucas le esté escribiendo a una persona que ama a Dios, a cualquier persona que ama a Dios, ¿verdad? Cuando él está diciendo querido Teófilo, es como decir, querida persona que amas a Dios, cualquier persona, cualquiera, a todos los creyentes. Entonces, por una parte podría ser particular, un libro escrito a una persona, para que una persona comprendiera los hechos de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, de lo que hicieron los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Sin embargo, algunos estudiosos dicen no es una persona
es cualquier persona que ama a Dios, cualquier teófilo, o sea, cualquier persona que siente su amor hacia Dios, que ama a Dios. Entonces, de esa manera podemos decir que Teófilo es una persona, o probablemente Teófilo sea cualquier persona que ama a Dios y está dirigida a, a esos teófilos, ¿verdad? Que hay por todo el mundo. Versículo 2. Hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ya, esa es la promesa del Espíritu Santo. No ha ocurrido todavía el Pentecostés, recuérdense, sino que está hablando de la promesa del envío del Espíritu Santo. Y en el versículo 6 nos habla de la ascensión, de cómo Jesús asciende al cielo. Versículo 6 dice, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Acuérdense de que ellos están esperando un Mesías prácticamente rey, o sea, un Mesías humano, un Mesías político, de alguna manera. Porque acuérdense que los judíos, muchos de ellos, o sea, una gran parte de los judíos, estaban esperando la restauración del reino de Israel. ¿Por qué? Porque el reino de Israel que había creado, especialmente se había creado en el reinado de David y se consolida con Salomón, luego viene a resquebrajarse con los otros reyes que vienen y que suceden a la tríada, digamos, de los tres grandes reyes, que son Saúl, David y Salomón. Después de ellos, el reino viene a resquebrajarse, pero con David el reino tiene un poderío grandísimo, una unidad, un solo reino. Luego se van a dividir en dos, pero producto a los reinados que van a venir después de David. Pero con David se unifica todo el reino, sea el reino del norte, sea el reino del sur, todo es un mismo reino, y de ese reino va a expandir una gloria grandísima. Por eso es que se compara mucho a Jesús con David, como el nuevo David. Sin embargo, Jesús no viene a restaurar ningún reino desde el punto de vista político. Jesús no viene a restaurar un reino humano. Jesús viene a transmitirnos el reino de Dios. Pero ellos están hablando, este es el momento cuando vas a restaurar el reino de Israel. O sea, en otras palabras les está diciendo, a ver, maestro, hemos estado contigo, hemos aprendido mucho. Nuestra idea es que el Mesías va a venir a restaurar el reino, que va a arreglar, ¿verdad? La situación social, política, económica que vivía Israel en esa época. Sin embargo, como sabemos, obviamente no es esta la realidad, aunque estas fueron las expectativas del pueblo de Israel, no es esta la realidad. Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vean, Jesús le quiso decir, mira, no voy a venir a restaurar un reino material. Por eso dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán ustedes mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense cómo el mensaje de Dios no es solamente para el pueblo de Israel, es un mensaje universal. Pero entendamos que las personas del tiempo, de la época de Jesús, esperaban un Mesías
Un Mesías político y un Mesías para Israel especialmente. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Y estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras se iba, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron: Galileo, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así, tal como la habéis visto subir. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Fíjense, ¿recuerdan cuando yo les hablaba del huerto de los Olivos, donde se ve esa vista hermosa de Jerusalén? Yo les presenté las fotos que tomé allá, así que se recordarán de esa foto, donde se ve desde el huerto de los Olivos Jerusalén, que no dista mucho, es bastante cerca. Y ahí, en el huerto de los Olivos, donde él se había congregado con sus discípulos, asciende al cielo. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Dice que subieron a la estancia superior donde vivían ellos. Fíjense que estamos hablando del local de la última cena, que es incluso un lugar un poquito en alto, como ustedes vieron, es bastante grande. Pero se ve que se habían congregado allí y ese era el lugar, el punto de referencia de ellos. Acuérdense que estos son galileos, no viven en Jerusalén, no tienen casa en Jerusalén. La casa de ellos es la casa que usó Jesús para celebrar la última cena, y ahí es donde estaban viviendo. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Ven cómo en este caso nos está comentando la Biblia que también María estaba presente? Porque acuérdense que María también, siendo Galilea, hizo el viaje a Jerusalén y estaba en el momento de la pasión, está en el momento de la sepultura de Jesús, está en el momento de la resurrección y está también en el momento de la venida del Espíritu Santo. Entonces, los acompañaba María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Cuando nos habla hermanos, sabemos que no son hermanos carnales de Jesús, sino que son primos. Acuérdense, la palabra adelphos, que es la palabra que ellos traducen como hermanos, no es la palabra hermanos, sino es la palabra parientes. ¿Ya? Entonces, recordemos que es la madre de Jesús y también los parientes. Que recuérdense que para los judíos de esa época, el ser tío es como ser padre o ser madre. Recuérdense que no había esa distinción. Ahora sí la hay, porque ahora obviamente la familia está constituida por papá, mamá y los hijos. Sin embargo, las familias antiguamente eran consideradas las familias alargadas. Por lo tanto, los abuelos que tenían a sus hijos y sus hijos a la vez tenían nietos, tenían los nietos, o sea, los hijos de sus hijos, eran considerados como una sola familia y por lo tanto los tíos eran considerados padres y los primos eran considerados hermanos. Por eso es que la palabra griega del fos en griego no significa solamente hermanos, sino que era aplicada también a los primos especialmente. Incluso comentan de Judas Iscariot, Judas Tadeo, que es primo de Jesús, como si fuese también un hermano de él, porque eran considerados hermanos en la religión judía de esa época. Uno de aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos eran unos 120 y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Jesús, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues,
compró un campo con el precio de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Hakeldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: quede su majada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro reciba su cargo. Conviene pues que entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y entonces aquí donde viene la elección del 18º apóstol, porque acuérdense que al morir Judas Iscariote queda, digamos, vacante esa posición, ¿ya? Se necesita otro apóstol, ¿verdad? Para completar el número de los 12 y sustituir a Judas Iscariote. Entonces, ¿qué hace la comunidad? La comunidad presenta a dos: a José, llamado Barsabás, por sobrenombre el justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. O sea, desertó Judas porque Judas vendió a Jesús, porque Judas traicionó y dice se fue a donde le correspondía. Acuérdense que Judas se quita la vida. Los hechos de los apóstoles está diciendo que va al lugar que le correspondía. Echaron a suerte y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles, o sea, eran 11. Y en ese momento la iglesia elige el nuevo apóstol, ¿verdad? En la persona de Matías, que va a ser el 18º apóstol. Por eso es que cuando hablamos de los 12 apóstoles, no tenemos en cuenta a Judas Iscariote, porque fue completamente sustituido. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles dice: la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se echó de estupor al oírles hablar, cada uno en su propia lengua. Fíjense, habían extranjeros, lo cual es muy común en Jerusalén, que hayan extranjeros, personas de otros lugares que hablan otras lenguas. Y dice que ellos, estupefactos y admirados, decían: es que no son galileos todos estos que están hablando. Fíjense, ellos no son de Jerusalén, los apóstoles, son galileos, vienen de Galilea, pero están en Jerusalén, pero están hablando lenguas de otras naciones. Y veamos lo que dice: pues como cada uno de ellos le oímos en nuestra propia lengua nativa, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Y dice: todos le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y aquí es donde viene el don de lenguas. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros hablamos en el movimiento carismático, que muchos de ustedes seguramente pertenecerán al movimiento carismático, se habla del don de lenguas. Este es el don de lengua. Ser capaces de transmitir el mensaje de Dios en otras lenguas. Y don de lengua tenía, por ejemplo, el Padre Pío.
Padre Pío da Pietrelcina. A propósito de Pío da Pietrelcina, yo tuve la oportunidad de conocer uno que fue monaguillo del Padre Pío de Pietrelcina, que fue mi sacerdote, director espiritual en Roma. Él de pequeño era monaguillo, e incluso tiene una foto con el Padre Pío, una foto muy antigua, una foto en blanco y negro, pero muy, muy bonita. Él sosteniendo una vela el día de Navidad, él y otro monaguillo, chiquitos, tendrían como 9 años más o menos, y el Padre Pío, que ustedes saben que es santo, San Pío da Pietrelcina, el Padre Pío en el medio, dando a besar el niño Jesús, porque era la noche de Navidad. Y él pues fue monaguillo del Padre Pío, después habló con el Padre Pío cuando ya era más grandecito para entrar en el seminario franciscano de los capuchinos, a los cuales pertenece o pertenecía el Padre Pío. Y resulta que el Padre Pío, muy interesante, le dijo, no, tú eres muy activo, estás siempre en movimiento, un muchacho muy veloz, muy fugaz, y por lo tanto dice, yo te voy a recomendar irte a otra congregación que no sea los franciscanos, porque los franciscanos son más de oración, son más tranquilos, digamos así, de alguna manera. Y bueno, este sacerdote terminó siendo salesiano, que es la congregación, como ustedes saben, ya les he comentado, mi congregación que se dedica a los jóvenes, a educar a los jóvenes, a darle a los jóvenes la buena nueva de Jesús, educarlos en la fe. Y miren qué interesante cómo terminó siendo salesiano, porque el Padre Pío, que era un hombre con un carisma muy grande, se dio cuenta de que la vocación de este chico no era los franciscanos, sino que era otra congregación. Y muchos, dice muchos, iban al Padre Pío para poder obtener milagros, para poder obtener curaciones, para poder obtener consejos muchas veces. Y el Padre Pío tenía el don de lenguas, porque muchos iban a consultar al Padre Pío en Pietrelcina. Bueno, Pietrelcina nació, por eso le llaman la Pietrelcina, pero su ministerio prácticamente completo lo pasó en una ciudad que se llama San Giovanni Rotondo. Bueno, si vamos a traducirlo literalmente del italiano, sería como San Juan Redondo, pero ustedes saben que los nombres no se traducen. San Giovanni Rotondo es una ciudad donde él fue destinado como sacerdote, allí vivió, allí hizo su hospital y allí murió. Ustedes saben que el Padre Pío da Pietrelcina tuvo los estigmas, fue un grandísimo seguidor de San Francisco de Asís y bueno, obviamente del Señor, ¿verdad? Más que nadie, pero un seguidor de San Francisco de Asís en el sentido de que era de su misma congregación. ¿Por qué les hablo del Padre Pío o de San Pío da Pietrelcina, como queramos llamarle? Padre Pío, lo interesante es que él tenía el don de lenguas porque iban personas de Polonia y él los confesaba. Iban personas de Checoslovaquia y él los confesaba. Y iban personas de cualquier país. Todo el mundo decía, pero ¿cómo es que el Padre Pío puede confesar a personas que no hablan el italiano? Acuérdense que Padre Pío era italiano, hablaba italiano, era su única lengua, no hablaba otra lengua, sin embargo tenía el don de lenguas. ¿Por qué? Porque lograba él hablar la lengua de la persona que se le acercara. Vinieron una persona de España, vinieron una persona de Francia, sobre todo venían polacos muchísimos, y sin embargo el Padre Pío los confesaba, les daba consejos, y las personas podían entender al Padre Pío en el idioma que los hablaba, porque tenía ese don de lengua, tenía el don de lengua. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ahora viene una pregunta teológica un poco profunda, yo sé que ustedes son profundos y la van a responder muy bien, pero yo quiero hacerles una pregunta muy importante. Piensen profundamente. ¿Qué comparación podemos hacer entre Pentecostés, donde los apóstoles hablaban diferentes lenguas y se comunicaban en diferentes lenguas con, digamos,
otras personas, como decía el texto, ¿cómo lo podemos comparar con la Torre de Babel? Porque en la Torre de Babel aparentemente pasa lo mismo. Cada quien habla una lengua diferente. ¿Qué diferencia tiene la Torre de Babel, que como sabemos es un pecado porque es alejarse de Dios? Ellos querían realizar, ¿verdad?, hacer esta torre que fuese tan alta que pudiese llegar a Dios y poder ser ellos dioses. Sin embargo, Dios les manda, digamos, este espíritu de contradicción, este espíritu de confusión para que no se pudieran entender, y entonces cada quien hablaba una lengua diferente. Entonces, ¿qué diferencias tiene el texto de los Hechos de los Apóstoles que nos narra estos diferentes idiomas, de alguna manera, ¿verdad?, que hablan los apóstoles y se comunican con personas que son de diferentes partes del mundo en la lengua de ellos, no en la lengua de los apóstoles, sino en la lengua de estos forasteros? ¿Y qué diferencia tiene con la Torre de Babel, donde Dios entonces envía ese espíritu de contradicción que hace que las personas hablen lenguas diferentes? Les escucho. Cualquiera que quiera poder compartir su mensaje, compartir su idea, puede abrir su micrófono y hablar. Bueno, están un poco tímidos hoy. ¿O será que la pregunta está muy... Padre, Padre, yo pienso que en la Torre de Babel era un espíritu diferente, porque en los Hechos de los Apóstoles era el Espíritu Santo que hacía que todo el mundo se entendiera, aunque hablaran diferentes lenguas cada quien hablaban su lengua, pero todos se entendían porque era el Espíritu Santo que lo animaba y podían entenderse. En la Torre de Babel no era el Espíritu Santo, por eso no podían entenderse. Padre, buenas noches. Sí. Lo que pasa cuando en el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo y a todos los llenó y los confundió para que todos puedan, pero fue sobre de un amor que Dios nos tenía, por lo que Jesús nos ofreció dejar al Espíritu Santo. En cambio, en la Torre de Babel, lo que pasa que el humano, como somos, como decir, bueno, como el humano piensa diferente y quiere ser semejante a Dios, el Espíritu Santo los cambió de lenguas, de forma de entenderse para que no puedan avanzar a lo que ellos querían ser. Muy bien. Bien, buenas noches. Sí, adelante. Sí, yo creo que en la Torre de Babel les dio un lenguaje diferente a cada uno, pero para no edificarse, para no construir lo que ellos querían, porque ellos querían construir pues una torre o ser iguales todos, para alcanzar un protagonismo. Y en la venida del Espíritu Santo les da este don de lenguas, pero para edificar sobre todo el reino de Dios. Es más, para ampliar lo que llamamos la iglesia, porque se dice que habían de diferentes lugares y ellos pudieron dar ese testimonio de Cristo a diferentes lugares, o sea, la edificación del reino. Y cambio en lo contrario, pues como decir, la destrucción de lo que ellos querían construirse. Bien dicho. Padre. Sí. Sí, fíjese que mi opinión es con relación a esto que usted manifiesta.
Recordemos que Dios es el que da toda la oportunidad y Él es el dueño de todo lo que existe, lo que hay. Con respecto a esto, me imagino que ellos, como estaban todos reunidos, ellos en ese momento todos tenían el mismo lenguaje, pero ya cuando Dios pues da la orden, más que todo va en ese momento, ya no pudieron más que todo avanzar, sino quedaron frustrados porque ya no podían tener apoyo entre ambos, o como ya no podían entenderse, ¿verdad? Que quizás en algunas señas, pero más que todo considero que ya no pudieron avanzar. Y en este caso, ahora con relación a lo que es ya la venida del Espíritu Santo, allá está más claro, porque allá fue diferente. Ya lo decía el hermano que antecedió, pues ya eso sí sirvió para construir, ¿verdad? Entonces, en este caso es lo que yo hago la diferencia ahí, pues ahora hay una pregunta en esto, con relación a lo que es la venida del Espíritu Santo. Yo siempre he visto a los hermanos separados que ellos utilizan cuando dicen que es el don de lenguas y tienen una frase como que ya se la tienen memorizada o no sé si yo no, yo ahí sí que en ese caso es lo que yo quiero saber, si realmente ellos tienen ese don de lengua o es que ellos se aprenden esa frase para ya poder manipular a las personas. Únicamente, gracias. Claro, definitivamente sí. Una cosa es el espíritu de contradicción. En Babel hay un espíritu de contradicción, un espíritu maligno, porque las personas no se pueden comunicar entre ellos. Unos hablan un idioma, otros hablan otro, y les confunde el espíritu de contradicción. ¿Para qué? Porque para que no continuaran construyendo una cosa completamente absurda, una torre que querían construir para llegar a Dios. Sin embargo, los hechos de los apóstoles es diferente, porque en los hechos de los apóstoles estamos viendo la venida del Espíritu Santo, que es un espíritu de concordia, no de contradicción, donde no se entienden. Al contrario, aquí sí se entienden, porque aquí, como dice en los hechos de los apóstoles, cada uno de ellos le entendemos cómo hablan. ¿Por qué? Porque lo entendemos en nuestra propia lengua. Había muchos extranjeros en Jerusalén, había muchísimo. Pensemos todas las personas extranjeras que llegaban a Jerusalén por muchos motivos, inclusive por motivos tan sencillos como para comprar sazones, ¿verdad? Que son muy famosos en Jerusalén. Digamos porque es una ciudad muy grande y había muchos motivos para poder ir allá. Sin embargo, lo que hace el espíritu, en lugar de un espíritu de contradicción como en Babel, donde cada quien habla una lengua diferente y no se entienden, aquí llega un entendimiento. Hablan diferentes lenguas, pero para poder comprenderse con personas que obviamente estaban allí que hablaban otras lenguas, ¿no? Como los extranjeros que iban a Jerusalén. Entonces, estamos hablando del Espíritu Santo porque es el don de lenguas que ellos reciben a través del Espíritu Santo para poder predicar en la lengua de las personas que lo están recibiendo. Es importante que entendamos el don de lengua desde este sentido. No piensen que el don de lengua es hablar una lengua rara que nadie entiende, que nadie logra interpretar, porque no es lo don de lengua. El don de lengua es para comunicarse, para poder manifestar o transmitir un mensaje, como por ejemplo el Padre Pío, como les decía, ¿verdad? Que hablaba diferentes idiomas, pero ¿para qué? Era para poder comprender a sus feligreses, a las personas que venían a consultarlo. Entonces Dios le dio un don muy importante que es el don de lenguas. Muy Padre, bien. Sí. disculpe, yo he estado junto a personas que predican la palabra de otra religión y ahí le escuché a la señora que decía palabras que nadie entendía. Entonces, yo le había preguntado si alguno de sus compañeros le había comprendido y decían que no, que estaba hablando con Dios y Dios le entendía. Entonces, está caliente, y eso significa que no tiene el don de Dios, porque el don de Dios, como usted dice, era para comunicarse con otro que hablaba, que entiende esa lengua. No es para que, digamos, haga tonterías. Para mí era una tontería, disculpe.
Sí, definitivamente. Yo estoy de acuerdo completamente contigo. Creo que una lengua que no se entiende, una lengua que no transmite un mensaje, no viene de Dios, porque Dios lo que quiere es transmitir un mensaje. Dios no quiere una lengua que no se entienda. A veces lo hacen algunas personas, lamentablemente, que decir la verdad, a veces como para llamar la atención en un centro de oración y tal, y para que digan que tiene un don, etcétera. Pero a mí el don de lengua que me convence es el que sabe hablar diferentes lenguas para comunicarse con Dios, para comunicarse con otras personas. No puede ser un don de lengua, una lengua que cualquiera habla y que no tiene absolutamente no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna finalidad, porque tú le preguntas, ¿para qué? ¿Para qué esa lengua? ¿Para qué recitar esa serie de frases que no tienen sentido ninguno? No tiene sentido, no es práctico. Entonces, sí, de acuerdo completamente contigo. Lamentablemente algunos buscan mucho protagonismo y eso es lo que Sí, pasa. es cierto. Bien. Versículo 5, ¿verdad? Versículo 5, el capítulo 2 estamos, de los Hechos de los Apóstoles. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar a cada uno en su propia lengua. ¿Ven? Eso es importante. Vamos a saltar entonces al versículo 14, ¿verdad? Con el primer discurso de Pedro. Acuérdense que Pedro es el primer papa de la iglesia, o sea que Dios le quiere dar un puesto muy importante. Entonces dice, entonces Pedro presentándose con los 11, todavía no habían hecho la entronización de Matías, sino que estaban con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes de todo Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. La hora tercia son las 3 de la tarde. Sino que es lo que dijo el profeta, sucederá en los tiempos, días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Fíjense, sucede el envío del Espíritu Santo. Ellos hablan lenguas, pero cada uno entiende la lengua que está hablando el apóstol. Y aquí se nos da la posibilidad de reflexionar en profundidad cuál es el sentido del Pentecostés, ¿verdad? El sentido del Pentecostés no es el sentido arrogante de quien se considera dueño del Espíritu Santo y dueño de los dones. El Pentecostés es la imagen de la venida del Espíritu Santo en ese momento, en ese lugar específico. Y el Espíritu Santo es el que renueva todas las cosas y por lo tanto está renovando los corazones, ¿verdad? Está regenerando los corazones. Vamos a seguir más adelante. La vida de los primeros cristianos. Vamos a ir a la vida de los primeros cristianos. Vamos a ir al versículo 43, siempre del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 43. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales
todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y repartían el precio entre todos, según la cantidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con energía y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habría de salvar. O sea, Dios iba sumando a la comunidad todas aquellas personas que Él quería que se salvaran. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y piensen bien y pueden responder tranquilamente abriendo sus micrófonos. Dios no acepta, o en este caso, el Espíritu no acepta la contradicción, no acepta la división, sino que acepta la unidad en el amor de Dios. Pensemos en un momento esa unidad que quiere Dios lograr con los hechos de los apóstoles y que logra de una manera impresionante, porque la iglesia se va a extender sumamente grande por todo el mundo. Pero yo quisiera hacerles una pregunta. En esta expansión del pueblo de Dios, en este momento de, digamos, de alguna manera de que la palabra de Dios se iba expandiendo y va llegando a todos los confines de la tierra, ¿qué ustedes piensan? Y esto es una pregunta que tal vez no viene con esto, pero viene. Después les voy a explicar por qué viene. Pero piensen en esta pregunta. ¿Por qué, si precisamente Dios quería formar un pueblo santo, un pueblo seguidor de Jesús, el pueblo se aleja de Dios, el pueblo va a los ídolos, se aleja de Dios? Sin embargo, los apóstoles permanecen firmes y mueren mártires, inclusive, excepto Juan, todos mueren mártires. Mi pregunta es la siguiente. En base a eso, piensen, ¿por qué ustedes creen de alguna manera que Dios ha querido salvar a la humanidad? Dios ha querido bendecir a la humanidad. Dios ha querido darles el Espíritu Santo a la comunidad humana, a pesar de que el hombre se haya alejado a través de todo el Antiguo Testamento. Vimos que se alejó de Dios. A pesar de que el hombre se alejó de Dios muchas veces, infinidad de veces, sin embargo, Dios lo perdonó y Dios le dio un puesto importante en la asamblea de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios es así de esa manera? Yo quiero escuchar sus ideas, sus respuestas. Padre, yo pienso que nosotros somos creación de Dios y somos hijos de Él. Y también otra cosa, que el amor de Dios, siempre Dios es amor, no es venganza, nada más. Simplemente el amor de Dios, por medio del amor de Dios, Él nos perdona, y hasta en el momento podrá haber o puedo yo estar lejos de Él, Él siempre me va a estar bendiciendo, aunque yo sea lo que sea. Entonces, el amor de Dios es muy importante ahí, Padre. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Gracias por tu respuesta. ¿Alguien más que quiera compartir su idea? Sí, Padre. Con relación a esto, recordemos también que Dios es misericordioso y dentro de ello es donde hay esa piedad, y es que donde todos nosotros alcanzamos, porque Él mismo dice que Él quiere que todos lleguen a que puedan salvarse, ¿verdad? Entonces, en este caso es de que sí existe la misericordia. Únicamente. Exactamente. Y Sí. yo parto del versículo San Juan 3:16, parece que es, y tanto amó Dios al mundo, Claro.
que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, o sea, se salve. Entonces, Sí. yo creo que la salvación viene de ese amor de Dios, pero Él da para que nosotros podamos creer, podamos salvarnos, pues creer en Jesucristo. O sea, la revelación de Jesús hace que nosotros podamos salvarnos. Uh-huh. Y quiero compartirles a propósito que hablas de Juan 3:16. Padre, Sí. también quisiera hablar yo y decirle de que verdaderamente Dios es amor. Dios no es un ser castigador. A veces nosotros las personas, cuando pasa algo, decimos, ¿por qué Dios? No es que porque Dios. Sabemos nosotros siempre que Dios es un ser bondadoso, Dios es amor y Él nos está siempre presente en nosotros. Perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esto? Padre, creo que es importante señalar que desde un principio el Padre, o sea, Dios, ha tratado de enseñarnos el camino correcto de la forma de comportarse el hombre. Pero como bien sabemos, en el Antiguo Testamento no pudieron cumplirse las leyes. Entonces, cuando mandó a su Hijo, intentó salvarnos mediante él. Pero es importante señalar que nos ha dejado grandes enseñanzas que el hombre tiene que escoger el camino del bien o del mal. ¿Y cómo reconocemos eso? Mediante la misericordia que tiene Dios, o sea, que nos dice que podemos ser perdonados, pero también tenemos que llevar a cabo todas sus normas, sus reglas que nos ha dejado. No es así por así misericordioso. Uno tiene que saber cumplir todo lo que nos dejó también Jesús. Miren esta frase, ¿verdad? Que el hermano que habló anteriormente estaba comentando sobre la frase de Juan 3:16. Fíjense esta frase de Juan 3:16. Voy a colocar aquí el texto, ¿verdad? Para que ustedes la tengan y puedan buscarla también en su Biblia. ¿Verdad? Luego voy a regresar a los Hechos de los Apóstoles, pero quiero detenerme un poquito acá. Miren, esta frase es muy importante porque esta frase nos dice las 10 cosas más grandes del mundo. Ustedes dicen, ¿cómo? Miren, en el Evangelio se nos habla de, algunos dicen tanto amó Dios al mundo, algunos traducen, a mí me gusta más esta traducción que dice de tal manera. Cuando nosotros hablamos cuando decimos de tal manera, estamos refiriéndonos a la medida más grande del mundo. No estamos diciendo mucho, poco, 40, 50. La medida más grande es de tal manera. O sea, de tal manera quiere decir que no hay una medición. Es lo más grande del mundo, de tal manera. O sea, nos estamos refiriendo en cuanto a cantidad, la más grande del mundo. De tal manera, amó, y este es el sentimiento más grande, el amor. Dios, el ser más grande del mundo, ¿verdad? O sea, ser espiritual más grande. Mundo, el grupo humano más grande. Cuando hablamos de mundo, hablamos de la totalidad. Donación, o sea, que donó. Donación, el acto más hermoso que puede dar una persona cuando tú donas. Cuando tú das algo, ¿verdad? Es una entrega. En algunas partes dice, entregó a su hijo unigénito, donó a su hijo unigénito, dio a su hijo unigénito. De todos modos, ese verbo es el más grande cuando uno da, cuando uno entrega, cuando uno ofrece. ¿A quién? A su hijo, ¿verdad? A su hijo unigénito, en este caso. ¿No? Entonces estamos hablando de el hijo es
la cosa más grande, la cosa más hermosa que pueda tener un padre, ¿verdad? Un hijo es lo más hermoso. ¿Por qué unigénito? Porque es único, no hay otro como él. Entonces, por eso le llamamos el hijo unigénito de Dios, ¿verdad? Porque es el único, no hay otro como él. Allá, para que podamos entender. Déjame porque esta rayita se me salió un poquito, pero bueno, para que entiendan el significado. Hijo. Hijo y no cualquier hijo, es el hijo único o unigénito, ¿verdad? El único. No para condenar, y la condena es la cosa peor del mundo, la más grande desgracia del mundo, es condenarse. No para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de la salvación. Es la cosa más grande que podemos recibir nosotros los seres humanos, ¿verdad? La salvación. ¿No? Por medio de Él, a través de Él. De tal manera amó Dios al mundo que donó a su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, sino salvarlo por medio de Él, que es por medio de la cruz. O sea, y este es el medio más grande que podemos encontrar en el mundo, que es por medio de Jesucristo. Si ustedes cuentan, las rayitas que yo coloqué en diferentes colores, compartiendo mi pantalla, son 10. A ese versículo se le llama el versículo de las 10 cosas más grandes del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que donó a su Hijo, no cualquier hijo, unigénito, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él, por medio de Jesucristo. Esas son las 10 cosas más grandes, por eso es que ese texto es hermoso, por eso cuando lo mencionó el hermano, me recordé y dije, déjame compartírselo a los hermanos porque creo que es algo muy, 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 sumamente importante. ¿Ya? Bien, volvamos entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla porque quiero volver de nuevo a los Hechos de los Apóstoles. Yo les voy a hacer una pregunta. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y yo quiero que me contesten. Me contesten con lo que a ustedes le venga a la mente. No hay respuesta equivocada ni exacta aquí. Simplemente lo que a ustedes les venga a la mente, pero yo quiero compartir con ustedes un dato muy, muy importante. Yo quiero que ustedes me digan, si alguien les pregunta, ¿por qué ustedes aman a Dios o creen en Dios o consideran que Dios existe? ¿Ustedes qué les responderían? Imagínense un ateo que viene, no cree en Dios y les dice, pero ¿en qué tú te basas? ¿En que Dios existe si Dios no existe? ¿Qué tú les responderías? Quiero escuchar algunas respuestas de ustedes. Padre, la fe es muy importante en cada uno de nosotros para poder uno confiar y creer en las cosas de Dios. Si no hay fe, cualquier dato se le puede, como hay a muchos hermanos que se van a otras religiones, otros no creen que no hay Dios, pero es importante la fe que tenemos cada uno personalmente. Muy bien. Pero imaginemos que es una gente que no tiene fe. Sí, padre. Escuchar de nosotros por qué creemos. ¿Sí? Con la pregunta que usted hace, yo le diría al ateo que Dios existe porque somos obras de su mano, o por lo menos si él no nos creyera en ese momento, en el sentido, en la forma que se explica, pero también así como dice Jesús, o por lo menos créanla por sus obras, con imaginarnos con el aire, que se le diga a él, si él puede identificar el aire y cómo, ¿verdad? Entonces, eso sería mi concepto en decirle al ateo. Muy bien. ¿Alguien más? Padre, buenas noches. Buenas noches.
yo le dijera que También, creo padre, porque sabemos que estamos... Parece que hubo una interferencia, otra hermana. ¿Ok? Sí, hola, Sí. padre. Sí. Le habla Jenny desde Honduras. Ujú. Yo le dijera a él que yo creo que Dios existe desde el momento en el que yo puedo respirar. Y lo pusiera a prueba diciéndole que detenga su respiración y me explique si puede vivir. Porque quien da la vida solamente es Dios. Solamente, Padre. Estaba hablando también, padre, tenemos los dos caminos para encontrarnos con Dios. Y yo le diría a la persona que está acá, si no cree que existe Dios por la razón, por lo que lee, por lo que entiende, por el conocimiento, pues está la revelación. Y la revelación que la vamos a encontrar en el desarrollo de las plantas, el crecimiento, el colorido y todo lo que los hermanos ya dijeron antes, que esto vamos a... Nadie puede explicar, por ejemplo, el color de las flores, a no ser Dios. Nadie puede explicar el crecimiento y el desarrollo de las plantas sin la ciencia, a no ser entendida desde la revelación. Muy bien. Padre, yo siempre, siempre les digo a las personas que me preguntan, ¿por qué amas tanto a Dios? Y les digo, no lo veo, pero lo siento. Y cuando oro, cuando rezo por algo que necesito, no pido cosas imposibles, pero sí sé que me da una mano. Y les digo que muchas cosas, Dios, Hijo y Virgen María, me han dado muchas cosas en este mundo. Y sé que existe, no lo veo, pero sí existe. Muy bien. Fíjense una cosa muy importante. Los apóstoles, ellos entregaron su vida por Dios. Los apóstoles entregaron su vida por Dios y lo hicieron de una manera muy interesante. Ellos no lo hicieron en un ambiente bonito como el que estamos nosotros ahora, que estamos en nuestras casas, con nuestra familia y creyendo en Dios, yendo a la iglesia, con todos los derechos. Ellos no lo hicieron así. Ellos lo hicieron mediante la persecución, los persiguieron, los condenaron a cárcel, incluso los mataron. Y a pesar de eso, ellos siguieron creyendo en Dios. ¿Por qué lo hicieron? Precisamente ahí es donde está la respuesta de lo que ustedes estaban diciendo. Algunos estaban diciendo, yo lo siento, Dios para mí es algo muy importante y sin él no puedo vivir, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que ustedes han comentado ahora. Eso fue el motor que impulsó a que los apóstoles dieran su vida por Jesús. O sea, ellos se dieron cuenta de que el tesoro que les había venido a dar Jesús aquí en la tierra era tan grande que ellos podían dar la vida por Jesús sin problema ninguno. Daban la vida por Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban con esa, digamos, ese tesoro tan grande en su vida, de que Dios había hecho cosas muy grandes, cosas muy grandes. Dios los había sacado de la ignorancia, Dios los había sacado de la pereza espiritual, Dios los había sacado de la situación en la cual ellos se encontraban y Dios les dio la fe, Dios les dio ese gran don que es la fe para poder creer en Él. Y por eso es que ellos dieron su vida por Jesús. Vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6 y el versículo 8 para que ustedes vean un testimonio interesante, que el testimonio de Esteban no es nuevo, ustedes lo conocen, pero fíjense lo que dice Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia,
y Asia y se pusieron a disputar con Esteban. O sea, estaban discutiendo con Esteban. Esteban les estaba hablando de Dios y ellos estaban hablando en contra de Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído hablar a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo y los ancianos y escribas vinieron de improviso. Le prendieron y le condujeron al Sanedrín, o sea, lo acusan a Esteban, ¿verdad? Que está hablando mal de Dios y de Moisés, cuando no es cierto, es una mentira, pero ellos la utilizan porque quieren ir en contra de Esteban. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, ese Nazareno, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos había transmitido. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7. El sumo sacerdote preguntó: ¿es así? Él respondió: hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán, y después de morir su padre, Dios hizo emigrar de allí a esa tierra que vosotros habitáis ahora, ¿verdad? Y entonces aquí empieza toda un discurso de Esteban sobre Abraham, Moisés y el pacto con Dios. Esa es la defensa de Esteban, que es una defensa bastante larga, interesante. No la voy a leer toda, obviamente. Voy a ir directamente a lo que, ¿verdad? A lo que me interesa, que es el martirio de Esteban. En el versículo 54, siempre del mismo capítulo 7, el versículo 54 dice: al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él, porque obviamente Esteban era un judío y conocía la historia de los judíos y le estaba hablando de la historia de los judíos, pero ellos tenían esa rabia en contra de él porque hablaba de Jesús. El versículo 55 dice: pero él, lleno de Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad, empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, que recuerden que va a ser Pablo después, un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces dobló las rodillas y dijo con voz fuerte: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Se le está diciendo: perdónalos, ¿verdad? Lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Y diciendo esto, se durmió. Se durmió quiere decir que obviamente entregó su espíritu, murió. Y en ese momento se va a convertir Esteban en el primer mártir de la iglesia. Esteban es el primer mártir. ¿Por qué Esteban hace esto? ¿Y por qué los apóstoles todos también? Excepto Juan, que obviamente muere de viejo, todos los apóstoles van a entregar su vida por Dios, van a entregar su vida por Jesús. ¿Por qué lo hacen? Porque lo consideran un bien muy grande, porque lo consideran lo mismo que ustedes dijeron cuando yo les pregunté. Por eso le hice esa pregunta: que ustedes consideran, ¿verdad?, de Dios. ¿Qué le dirían a una persona que no cree? Eso es lo mismo que tenían los apóstoles en su vida, en sus palabras, en su mente. Proclamar esa grandeza de Dios en medio de la persecución romana, en medio de la persecución de gente que no creía en Jesús y que al contrario estaban en contra completamente de Jesús.
Esa persecución que encontramos también muchas veces en la actualidad, nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, en la sociedad, encontramos una persecución a las personas que creen en Dios. No es lo mismo que en la antigüedad, obviamente no podemos comparar con la época de los apóstoles, pero sigue de nuevo manifestándose esa persecución a los cristianos también en la actualidad. Los apóstoles tienen miedo. Los apóstoles no vamos a hablar de gente valiente, de gente que se enfrenta y dice, no, tienen miedo, tienen mucho miedo. Pero no se echan para atrás. No se echan para atrás. Son gente con mucho miedo, son gente que tiene miedo de perder la vida. Pero, sin embargo, Dios y la fuerza del Espíritu les dio la fuerza para entregar sus vidas en el martirio. Les voy a hacer una anécdota muy interesante, una anécdota muy linda. Miren, y quiero que esto es algo que no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de eso, creo que no, creo que es algo nuevo para ustedes, pero hay una anécdota que está recogida, por eso les digo que tal vez no lo conozcan, porque no está recogida en los Hechos de los Apóstoles, no está en los Hechos de los Apóstoles, está en un libro que es apócrifo, se llama extracanónico, que no está dentro de la Biblia, pero fue un escrito también de esa época, que se llamó Los Hechos de Pedro. Es un libro que es igual a los Hechos de los Apóstoles, solo que no está dentro de la Biblia, sino que es un libro aparte, escrito también en esa época, que se denominó Los Hechos de Pedro, y que tiene un suceso muy, muy, muy interesante, del cual se hizo una película muy vieja, que probablemente muchos de ustedes habrán visto. En el año 1951 salió esta película, muy famosa, inclusive protagonizada por Sofía Loren, la famosa Sofía Loren, y otros grandísimos actores también. Esta película se llama Quo Vadis. Quo Vadis. Perdón. Esta película narra precisamente algo muy hermoso, que es cuando Pedro sale de Roma, va camino como regresando a Jerusalén, porque se encuentra con Nerón y la persecución romana. Pedro tiene miedo. Es el primer papa, sabe que debe estar en Roma, sabe que debe allí dirigir la iglesia, pero es un hombre y ve que hay muchos mártires. Pensemos no solamente Esteban, pensemos también todos los demás, y tiene miedo. Pedro, como mismo también negó a Jesús 3 veces, es un hombre con sus pecados, con su situación personal, y tiene miedo y toma la vía Apia, una vía que todavía existe en Roma, solamente que hay dos Apia. Hay una Apia que se llama Apia Nuova, que es la Apia nueva, es la carretera que han hecho nueva, y está la Apia Antica, que es la vía Apia, que es la vía que conduce desde el sur de Italia hasta Roma. Recuerden esa frase famosa que dice: todos los caminos conducen a Roma, porque de todas partes se podía llegar a Roma. Y esta era la vía Apia, que era una vía muy famosa, que salía del sur de Italia y conducía a Roma. Igualmente también hay del norte, del sur, del oeste, de diferentes puntos, habían caminos que llegaban a Roma, y uno de esos caminos era la vía Apia. Cuenta la anécdota muy interesante que Pedro, por miedo a la persecución de los romanos, él toma el camino de la vía Apia para irse al sur, porque en el sur era donde tomaban las embarcaciones para regresar por el mar Mediterráneo, regresando a su tierra, a Tierra Santa, a Jerusalén. Pedro, sin embargo, muy interesante, con ese miedo muy grande, se encuentra con una persona.
que él obviamente no se da cuenta que es Jesús hasta después, pero él pensaba que era Jesús y le hace una pregunta muy interesante. Le hace una pregunta muy interesante. Le hace la pregunta que es el título de esta película, que yo se la recomiendo que ustedes la vean. La película se llama Quo Vadis. Él le dice a Jesús, Quo Vadis Domine. Esto es en latín. Acuérdense que estamos en Roma. Se habla el latín en todo el Imperio Romano. Por lo tanto, él le dice en latín a Jesús, Quo Vadis Domine. O sea, ¿dónde vas, Señor? ¿A dónde vas, Señor? Quo Vadis Domine. Y Jesús le contesta, a Roma, la ciudad que tú abandonas para hacerme crucificar de nuevo. Una cosa hermosa. Jesús le responde, voy a Roma. Él le dice, Quo Vadis Domine. ¿Dónde vas, Señor? Y él le dice, voy a Roma. Voy allá a la ciudad que tú estás dejando porque tú no la quieres, porque tú tienes miedo. Yo voy a ella para hacerme crucificar de nuevo. Entonces Pedro interpretó esto con un mensaje interesante. Pedro interpretó que debía regresar a Roma, que tenía que hacer ese regreso a Roma para ser crucificado nuevamente. Y en realidad lo que hace Jesús es que regresa a Roma y es crucificado. Es crucificado y ustedes saben que él mismo dice, no, yo quiero que me crucifiquen, pero con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno de morir como mi Señor. Entonces crucifican a Pedro con la cabeza hacia abajo. Es interesante, en realidad Jesús habla a través de Nazario. Nazario es un niño de 12 años que es el acompañante de Pedro, quien cae de rodillas, ¿verdad? Al ver un extraño esplendor entre los árboles. Y Pedro, que es guiado por su fe, regresa a Roma para ser martirizado. Allí, en el lugar de la Apia Antica, yo fui a ese lugar. En ese lugar he construido una iglesia. Es precisamente la iglesia que se llama la iglesia del Quo Vadis. Se llama la iglesia del Quo Vadis porque es la iglesia que fue construida en el mismo lugar donde aparece Jesús. Y de hecho, si ustedes logran ir a Roma y ver esta iglesia que está un poquito a la salida de Roma, claro, obviamente Roma se ha agrandado bastante ya alrededor de esa iglesia del Quo Vadis. Hay también catacumbas que se usaban antiguamente como cementerios. Si ustedes van y ven ese lugar, es hermoso porque ustedes cuando entran a la iglesia, lo primero que van a encontrar en el piso es un mármol que era lo que se usaba antiguamente para tapizar las grandes avenidas, ¿verdad? Que eran tapizadas así con mármol, y era tapizada de mármol, y en ese mármol, en ese cuadrante de mármol, ustedes van a encontrar impresionante unas huellas. Yo creo que, no sé si mal recuerdo, creo que lo podemos encontrar en internet para yo presentárselo y ustedes lo vean. Voy a buscarlo porque quiero presentárselo para que ustedes vean las huellas. Sí, aquí está. Se lo voy a presentar. Porque si ustedes entran a esa iglesia, que es una iglesia bastante antigua, se lo voy a compartir aquí en internet, en Zoom para que ustedes lo vean. Miren, esto que ustedes ven es lo que van a encontrar cuando ustedes entran en esa iglesia. Está custodiado obviamente con estas barandas, pero ustedes van a poder ver que en el mármol es muy raro que hayan huellas, porque obviamente el mármol no es, digamos, no es como una arena, no es como un cemento. El mármol es duro, es una roca. Sin embargo, aparecen estas huellas de estos pies que, según nos comenta, ¿verdad?, la historia, son los pies mismos de Jesús que Jesús dejó
cuando se apareció a Pedro en el Quo Vadis, ¿verdad? Para decirle, Pedro, yo regreso a Roma para ser crucificado de nuevo. Esto es impresionante porque es un nivel de espiritualidad muy fuerte, ¿verdad? Encontrarse con este suceso en Roma impresionante, hermoso, de las huellas, y son las mismas huellas que ustedes van a encontrar si van a la Tierra Santa en la Ascensión. En lugar de la ascensión de Jesús, también Jesús ha dejado sus huellas ahí. Esta es impresionante, es muy impresionante, es muy hermoso para poder descubrir cómo Dios deja su huella en el mundo. Pero la enseñanza más grande de este suceso, ¿verdad? De los Hechos de los Apóstoles, cómo Jesús quiere hacer ver que nosotros no estamos llamados al temor, no estamos llamados a huir, nosotros estamos llamados a testimoniar su nombre. Por eso es que él dice, bueno, Pedro, si tú te vas, yo voy a regresar a Roma para ser crucificado de nuevo. Entonces, ahí es donde Pedro reconoce que su misión también es la misión del martirio, que tiene que defender la fe, que tiene que defender el mensaje de Jesús a pesar de que lo estaban persiguiendo para matarlo. Entonces, con el precio de su sangre, Pedro, como ustedes saben, muere de un modo diferente al de Jesús, porque él dijo, yo no soy digno de morir como Jesús. Entonces, esta es la iglesita que ustedes van a visitar si van a Roma, que es la iglesia del Quo Vadis, es súper famosa, he ido muchas veces a ella. Muchas veces a la iglesia del Quo Vadis, porque yo, como ustedes saben, estudié en Roma y pude visitar esta. Está muy cerca de las catacumbas. Yo voy a hablarles, obviamente, los Hechos de los Apóstoles para hablarles de las catacumbas, porque ahí es donde ellos se reunían para compartir la Eucaristía, se reunían también para esconderse de la persecución de los romanos. Ahí es donde atraparon a San Tarcisio y lo martirizaron en las escaleras de las catacumbas. Si van a Roma tienen que visitar las catacumbas definitivamente porque son súper importantes. No está muy céntrico, está en las afueras de Roma, pero se puede ir incluso en bus. Visitar las catacumbas para ver la presencia de Dios allí es impresionante. Vamos a encontrar el lugar del martirio de Santa Cecilia. Ahí está el cuerpo de Santa Cecilia, las escaleras por las cuales recorría San Tarcisio, que lo apedrearon por compartir la Eucaristía. Él la llevaba de las catacumbas y la llevaba sobre todo los cristianos enfermos o los cristianos en cárcel. Él llevaba la Eucaristía en su sombrero y lo apedrearon, el mártir San Tarcisio. Entonces vamos a encontrar la historia de San Tarcisio, vamos a encontrar también la historia de Santa Cecilia, vamos a encontrar la historia también de los primeros papas, vamos a encontrar también el lugar donde muere San Pablo, que le llaman las tres fuentes. El lugar donde muere San Pablo es el lugar que le llaman las tres fuentes porque, según nos cuenta la tradición, la cabeza de San Pedro es como una colina cayó, perdón, la cabeza de San Pablo, estoy hablando de San Pablo. San Pedro murió crucificado y es en la colina Vaticana, donde está el Vaticano ahora, es donde crucificaron a Pedro. Sin embargo, donde martirizaron a Pablo, que fue cortándole la cabeza, la decapitación de San Pablo, está en la iglesia de San Pablo, extramuros. Se llama de tres fuentes porque la cabeza de San Pablo cayó 3 veces, o sea, como que dio 3 golpes en la tierra y en esos 3 golpes salieron 3 fuentes, por eso llaman, en italiano le llaman le tre fontane, son 3 fuentes donde está, que inclusive en la actualidad todavía siguen esas fuentes en Roma. Hay algunas cosas que yo quiero comentarles de los Hechos de los Apóstoles muy interesantes. Lo voy a hacer cuando empiece a trabajar esa parte de los Hechos de los Apóstoles. Les voy a hablar de la cárcel que ustedes si van a Roma
pueden visitarla, la cárcel donde estuvieron Pedro y Pablo y donde bautizaron. Esa parte, cuando les hable de esa parte, la vamos a ver también gráfica, las fotos de ese lugar muy hermoso. Vamos a hablar también, solamente les estoy dando los temas para que ustedes vean, porque después voy a hablar ya específicamente de esto. Les estoy tratando de hacer que ustedes se enamoren de esta historia de la iglesia, porque es hermosa. Yo me he enamorado de esta historia de la iglesia, y si uno va a Roma, pues más todavía se enamora de esa historia de esa iglesia antigua hermosa, que debemos comprender, analizar, estudiar en profundidad. Y los Hechos de los Apóstoles nos comentan esta historia de la iglesia antigua, que es muy, muy hermosa. Voy a dejarlos con eso porque quiero que ustedes profundicen también en los Hechos de los Apóstoles y puedan comprender todo esto, y les voy a ir también compartiendo imágenes para que ustedes vean, como esta imagen del Quo Vadis. También quiero compartirles otras imágenes de la historia de la iglesia, qué es lo que pasó después de la resurrección y la ascensión de Jesús, cómo precisamente la iglesia se fue organizando poco a poco y la iglesia fue tomando, o sea, ser testimonio, donar la vida por Jesús y entregarse, por si hay que entregarse por Jesús, porque es muy importante en la historia de la salvación. Yo quiero ahora dedicar este tiempo a responder algunas preguntas. Quiero que respondamos algunas preguntas que yo sé que ustedes tienen, que son muy importantes, y voy a comenzar primero con las preguntas del chat y después vamos a seguir, ¿verdad?, con las otras preguntas que ustedes tengan, las intervenciones que ustedes quieran hacer el día de hoy sobre el tema que hemos tratado o sobre algún tema que ustedes tengan alguna pregunta, pero yo sé que las preguntas siempre son muy valiosas, muy válidas. Voy a empezar entonces con las del chat. Hay una pregunta del chat, esta me la hacen a mí personalmente, no la pueden ver ustedes, pero yo se las voy a leer, de uno de nuestros hermanos, y verdad, como me hace la pregunta a mí personalmente, pero quiero responderle en público, porque yo sé que seguramente es también alguna pregunta que ustedes han hecho en algún momento. Bueno, este hermano dice, entonces eso que hablan y que dicen los de la renovación carismática, don de lengua, y que pocos o que nadie entiende qué es. A ver, vamos a hablar sobre los dones. Sean los movimientos carismáticos, sean evangélicos o sean quien sea que hable del don de lengua, tenemos que entender que el don de lenguas, como es concebido por la iglesia, es la lengua que se comprende, que se entiende y que Dios la usa para poder transmitir un mensaje, ¿verdad? No todo el que dice que tiene don de lengua realmente lo tiene. Entonces, yo no quiero juzgar a nadie porque obviamente no me toca a mí. Dios me libre de juzgar a alguien. Dios es el que juzga, Dios es el que sabe. Ahora, mi criterio personal, si ustedes me lo preguntan, yo les digo lo siguiente. No todo el que dice que tiene el don de lengua es verdadero don de lengua. Hay mucha gente que dice yo tengo don de lengua, hay gente que dice yo tengo el don de predicar, hay gente que dice yo tengo el don de enseñar, hay gente que dice yo tengo el don de la música, yo tengo el don. Bueno, muchos dones. Sí, Dios reparte dones, muchos, infinitos, y a veces dones que nosotros ni siquiera conocemos. Dios reparte muchos dones. Yo no sé los míos porque obviamente conozco algunos dones que Dios me ha dado, pero los miserables dones, porque digo yo, soy un miserable ante los ojos de Dios, porque Dios reparte dones muy ricos, muy infinitos a gente muy valiosa, y a mí pues me ha dado algunos, porque Dios nos ha dado a todos dones, nadie puede decir que no tiene dones, todos tenemos dones, pero decir yo tengo el don de lenguas, a ver, perdonen hermanos, pero es algo muy grande, o sea, el don de lenguas es muy grande, entonces no todo el que dice yo tengo el don de lenguas realmente tiene el don de lengua. A mí, para convencerme que alguien tiene el don de lengua, lo primero es que realmente esa lengua manifieste un mensaje. Yo me quito el sombrero
Padre Pío de Pietrelcina. Padre Pío, porque es un don de lenguas clarísimo. Y Dios se lo da para poder transmitir un mensaje a los creyentes. Dios le da la posibilidad de que el Padre Pío pueda hablar lenguas que él nunca estudió, por lo tanto no es que nadie se las enseñó, son donadas por el Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo al Padre Pío en específico, que le ha dado el don de lenguas, de poder profetizar, enseñar, aconsejar en lenguas diversas que él mismo no había enseñado, sino que Dios se las regaló. ¿Es el único? No, no es solamente el Padre Pío el que tiene don de lengua. Yo creo que muchas personas tienen don de lengua. Ahora, para decir yo tengo don de lengua, usted tiene que estar seguro que Dios le ha dado un don específico, un don que es para edificar a la iglesia. No es para usted lucirse delante de gente o lo que sea, sino es para edificar a la iglesia y para dar un mensaje, que es el mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos bien, lo entendamos, lo estudiemos bien y podamos nosotros, cuando hablemos del don de lengua, saber de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces, si quieren mi respuesta, no todo el que dice tengo don de lenguas lo tiene. Para tener el don de lengua, hay que estar seguro de que Dios te ha dado realmente un don. Dios da a todos un don, ¿verdad? Pero para decir, esto es don de lengua, o esto es don de profetizar, o esto es don de... Hay que estar seguro de que, bueno, lo puedes pedir a Dios, obviamente, sí, lo podemos pedir a Dios. Yo puedo pedir a Dios los dones porque Dios obviamente nos dice, pidan y se les dará. Pidan el Espíritu Santo y se les darán los dones. Yo le puedo pedir a Dios y Dios me puede conceder el don, pero tenemos que saber bien qué es el don de lenguas. Otra pregunta del chat dice, Padre, el día de Pentecostés los judíos que celebraban porque había gente de muchos pueblos. Sí, esto es una pregunta muy interesante. Estaban celebrando la fiesta de las tiendas, la fiesta de las cabañas, que ellos salían para celebrar la cosecha y dormían inclusive en tiendas, por eso se llama la fiesta de los tabernáculos, también le llamaban. Sí, era una fiesta judía muy grande y estaban celebrando esa fiesta específica. Nosotros no la celebramos, obviamente. Para nosotros es la fiesta de Pentecostés, pero sí ellos celebraban la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Padre, ¿la persona puede hablar e interpretar a su vez las lenguas? Esta pregunta es un poquito difícil para responder. Yo creo que sí, yo creo que obviamente si una persona es capaz de profetizar o de hablar en lenguas, tiene que ser capaz de interpretarlas. O de lo contrario, alguien tiene que tener el don de la interpretación. Sí, creo que sí, uno habla en lenguas, tiene que ser capaz de interpretarlas, o al menos que Dios le esté dando el don de una lengua específica. Acuérdense que no hay una sola lengua, o sea, para hablar en lenguas, hablan de lenguas, hay gente que habla en lenguas inclusive inexistentes, que no existen en la actualidad, pero eran lenguas que se usaban en la época de Jesús, y Dios le da la posibilidad de hablar en esas lenguas, pero tiene que existir obviamente una persona que pueda interpretar eso, porque si tú la hablas y no la entiendes y no hay nadie que la interprete, pues ¿qué sentido tiene hablar en lengua? Es como que yo me ponga a hablar ahora chun, chin, chan. No tiene sentido si yo no estoy diciendo nada, si nadie está interpretando, si yo no estoy dando un mensaje. ¿Qué sentido tiene yo decir esas cosas, verdad, que no tienen sentido ninguno? Yo creo que para hablar en lenguas tenemos que saber que hay una lengua en específico que estoy usando, que tengo la capacidad de interpretar, y si yo no tengo la capacidad de interpretar, por lo menos Dios lo está haciendo para que alguien pueda interpretarlo, pero de alguna manera tiene que tener una interpretación. Mateo dice que Judas se ahorcó, y en Hechos dice que se compró una finca. ¿Cómo es posible eso? Sí, es que son dos cosas que pueden ser posibles, porque se ahorcó después de haber usado el dinero para comprar ese campo.
que supuestamente es el mismo campo donde se ahorcó. Sí es posible las dos cosas, solamente que no se ahorcó antes de comprarlo, ¿no? Porque si no, obviamente sería absurdo. Él compró el campo donde precisamente se ahorcó. Y sí, se habla de una finca o de un campo que compró con las monedas que había recibido por haber traicionado a Jesús. Otra pregunta, otro comentario, dice: padre, yo he visto que una persona habla en lenguas y otra persona interpreta. Sí, claro que sí. Obviamente hay posibilidades de eso y eso sería estupendo. Alguien habla en lenguas y otro interpreta. Es lo mismo de las visiones, por ejemplo, cuando hay visiones, por ejemplo, de la Virgen María, y ahora, bueno, tenemos la visión de la Virgen María, que prácticamente es una visión muy actual, ¿verdad? Que es la Virgen de Medjugorje. Es un mensaje que la Virgen está dando a estos visionarios, y la está dando en un lenguaje específico que ellos logran también interpretar, porque obviamente es una lengua eslava, que es una lengua de ellos, de los habitantes de esa zona. Pero es un mensaje para toda la humanidad. Y es un mensaje de ellos que reciben de la Virgen María y que logran interpretar para poder dar a la humanidad. Yo creo que sí, que hay muchas personas que hablan en lengua y otras personas que la interpretan, pero ¿para qué? Para dar un mensaje a la comunidad, para dar un mensaje a un pueblo, para dar un mensaje a una nación. Y yo creo que sí, que obviamente Dios nos está dando ese mensaje a través de estas personas, igual que les decía de las apariciones de la Virgen María, especialmente ahora el de Medjugorje, que es muy moderno. Claro, obviamente sabemos ya de los mensajes que Dios dio a través de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Los secretos de Fátima, que fueron revelados al Papa por los visionarios de Fátima, y toda ese cúmulo de mensajes muy importante para poder entender también lo que Dios quiere hoy decirnos también a cada uno de nosotros. Aquí hay una pregunta. ¿Nos puede explicar qué es el don de lengua? El don de lengua es el don de poder comunicar a través de una lengua específica el mensaje de Dios, o de interpretarlo, porque el don de lengua también puede ser de interpretación. Interpretar el mensaje de Dios. O sea, el don de lengua es poder dar un mensaje de Dios a unas personas, como por ejemplo en Pentecostés, Dios da el don de lengua a los apóstoles para poder hablar en fenicio, en babilónico, etcétera, para poder dar el mensaje de Dios a los extranjeros que habían allí. Y también es el don de interpretar, cuando se puede interpretar las lenguas que hablan las personas que tienen ese don de lengua. Padre, yo también he visto que personas oran, pero todas las veces son las mismas palabras, no las entendemos, nada puede darse esto, debe ser distintas lenguas. Sí, como les decía, no todo el que habla en lengua tiene, o no todo el que habla de esa manera es un don de Dios, ni tampoco es un don del Espíritu Santo, ni es un don de lengua. No todo el que lo dice. Hay personas que sí, obviamente repiten unas mismas palabras y simplemente lo que están es balbuceando. Como les digo, yo no juzgo a nadie, porque obviamente Dios es el único que juzga, pero si ustedes me preguntan mi criterio personal, les digo que no todo el mundo tiene el don de lengua, ni todo el que dice que tiene don de lengua, ni todo el que habla de esa manera tiene don de lengua. Entonces hay que estar muy claro con eso, porque acuérdense que no podemos engañar tampoco al Espíritu Santo. Bueno, he agotado las preguntas del chat. Me queda el tiempecito para darles la bendición y los 15 minutos que siempre les tenemos que dejar al final, porque acuérdense que es el momento de el break, que no lo tomamos entre una clase y la otra. Acuérdense que las dos clases deben ser de 45 minutos cada una, más o menos, como la clase escolar, ¿verdad?, de las universidades. Y en medio debemos tomarnos al menos 15 minutos de descanso. No lo damos, seguimos corrido porque estamos siempre deseosos de aprender, ¿no? Y entonces les dejo esos 15 minutos, que sirven también para un poquito de relax y de conectar con Vanesita, las avisos y algunas informaciones que ustedes deben recibir. Bueno, yo les doy la bendición y después los dejo con Vanesita para que ustedes puedan
tener sus avisos al final de la clase. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy buenas noches, feliz noches a todos.